Buenas, bienvenidos, bienvenidas a este timbre del desarrollo personal que pretende ser eso, un timbre, una llamada de atención. Aportar reflexión en tu día a día es lo que pretendo, con la intención de que aprendas y disfrutes. Soy Gorka de gorkafernandez.net y hoy nos acompaña Omar Linares. Hola, Omar. Muy buenas, Gorka. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ha sido curioso porque les he dicho a mis hijos que hoy iba a conversar con un filósofo. Y el pequeño le ha dicho a la mayor, ¿y eso qué es? Y la mayor le ha dicho, uno que sabe de piedras y diamantes. Hombre, aunque solo sea por la parte arqueológica del pensamiento, de retrotraerse al pasado, algo puede tener que ver. Quizá también por pensar en situaciones de presión, como le pasa ¿Sabes lo que a creo que tiene que ver el asunto? Harry Potter y la piedra la piedra filosofal. filosofal, me encanta. Me encanta el comentario y me encanta la película. Qué bueno. Yo creo que van por ahí las cosas. Bueno, Omar, que reside en Andalucía, no sé si situarte en Málaga o en Granada, Omar. Sitúame en Granada y ahora mismo en la costa de Granada. Muy bien. Y que tiene una consulta que se llama Delos o Telos. Telos con TH. Telos, que bueno, en griego telos es objetivo o propósito. ¿Por qué? ¿Cómo es que el nombre de tu consulta lleve este nombre? Dudé bastante sobre el nombre que ponerle, porque la verdad es que quería enraizarlo con los conceptos griegos tradicionales de la filosofía, y hay otros muy chulos. O sea, tenía mucha tentación. Pero ya de antemano, cuando organizaba diálogos filosóficos en público abierto con grupos, ese blog y ese proyecto lo llamé Piensa Telos, porque Telos me gustaba mucho porque el concepto no solo significa objetivo, ¿no?, que es la traducción primera, sino realmente Telos es lo que nos impulsa, ¿no?, lo que nos mueve o hacia lo que algo tiende. Es decir, es esa parte proyectiva de ir hacia el futuro, lo que te importa, pero telos también refiere a ese impulso interno que hay en ti que te lleva hacia eso, ¿no? Entonces yo, cuando pensaba el formato de la consulta, yo realmente me daba cuenta de que uno de los objetivos principales eran conectar con ese mismo impulso, eso que Spinoza llamó el conatus, con las personas con las que trabajase, para que, bueno, ellos marcasen sus propios objetivos en el caso de que hubiese que marcar objetivos y hacer eso, ¿no? Y al final, pues, se quedó con telosconsulta.com y ahí llevamos 5 años, al principio presencial y online, y ahora principalmente online. ¿Propósito? Podríamos plantear como Telos se acerca a lo que es propósito, a lo que te mueve por dentro, has dicho. Sí, propósito, ya te digo, el propósito en ese sentido enraizado en uno mismo, pero también a qué esa fuerza, esa energía, ese impulso interior tuyo, auténticamente tuyo, que te lleva a querer buscarlo, ¿no? Por eso creo que Telos también conecta con la propia identidad, ¿no?, con quiénes somos, y por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no?, a nivel filosófico en general y a nivel de consulta en particular. ¿Y cuál es tu propósito, Omar? Mi propósito en la vida, así Sí, directamente. a palo seco. Vale, wow. Me hicieron esta pregunta hace un tiempo, creo que me dejó en el mismo shock que ahora, porque lo mismo es una pregunta a la que no nos vamos a acostumbrar nunca. Pero realmente, como lo respondí en su momento, es que mi propósito era ayudar a las personas a reconciliarse con la vida y consigo mismas, ¿no? Que esto se podría hacer desde diferentes ámbitos, pero creo que lo que me lleva a hacerlo a través de la filosofía es el intento de que esta reconciliación se dé a través del pensamiento y se dé a través de la afirmación, ¿no?, de la toma de conciencia de cómo son las cosas y del conocimiento de quién soy, y no a través de autoconvencimiento o cambios de comportamiento o otros niveles. Pero sí este punto de reconciliación, ¿no?, de poder mirar la vida tal y como es, sin negar lo negativo que tenga y decir, vale, acepto el juego. Eso, ahí hay un propósito que yo siento. Vale.
Creo que acabas de perfilar un poco en qué consiste el asesoramiento filosófico que tú propones. Sí, en cierta medida sí, por definirlo, ¿no? Porque la gente normalmente no lo conoce y además, bueno, esto tiene una deriva histórica un tanto extraña, ¿no? Porque esto nació en Alemania en los años 80 y se llamaba Philosophische Praxis und Beratung, ¿no? Como práctica y consulta o asesoramiento filosófico. Se hizo más famoso cuando llegó a Estados Unidos, como suele pasar, con la obra Más Platón y menos Prozac, de Lou Marinov. Y bueno, allí se llamó Philosophical Counseling. Y a la hora de traerlo a España, bueno, aquí no tenemos esa tradición terapéutica de diferentes facetas. Y counseling aquí lo traducimos como asesoramiento filosófico, a veces se habla de acompañamiento filosófico, orientación filosófica. Es decir, que ya solo el término entiendo que causa errores, ¿no? Entonces, ¿qué es en general? Porque no es un asesoramiento como el que uno puede encontrar en un asesor de empresa. Bueno, pues el asesoramiento filosófico es un espacio en el que un filósofo práctico, es decir, alguien con formación en filosofía, pero también en formación a la hora de trabajar con personas, pues trabaja con su consultante para crear un espacio de reflexión filosófica, de diálogo, de cuestionamiento, en el que el consultante pueda volcar su propia vida o aquellas situaciones que le preocupan o los conflictos o esto que le está bloqueando en ese momento, para poder arrojar luz sobre lo que está pasando en su vida. No solo con la intención de comprender lo que está pasando, sino que esa comprensión realmente sirva de bloqueo, de dinamización, de no tanto el solucionar el problema, sino muchas veces el disolver el problema mediante un cambio de perspectiva o una ampliación de la comprensión que tiene de lo que está pasando. Ujú. Hablas de consultante, hay un consultor y ¿en qué medida el consultor se puede abstraer de persona? Persona, consultor, me refiero. ¿Dónde termina la persona? ¿Dónde comienza el consultor, terapeuta, personaje? Hay casos, por ejemplo, como Althusser, renovador del pensamiento marxista, pues que al final acabó matando a su mujer. Sí. Heidegger, y siempre sobrevuela la sospecha de ser un condescendiente con el movimiento nazi. Yo nunca he entendido muy bien luego la relación con su amante Ana Arendt, judía. Pero bueno, no deja de ser... ¿Dónde termina la persona? ¿Dónde empieza el personaje, el consultor? Fíjate que esta primera parte de la pregunta, ¿no? de la distinción, ¿no? entre el terapeuta o el consultor y la persona, a mí me resulta más sencilla de responder en la medida en la que yo, al sentir que estoy respondiendo a una parte muy vocacional de mí, siento que lo que hay en la consulta es algo muy mío, ¿no? Es una expresión de lo que yo soy, ¿no? En un sentido de cualidades, aunque evidentemente no muestro en consulta lo mismo que mostraría tomando café con un amigo, porque lo mismo tomando café con un amigo estoy un poco en mí, estoy un poco en la otra persona, en consulta tengo que estar al 100% con esa persona, apagando la radio, ¿no? Como se dice en coaching, y volcándome en lo que me plantea. Pero, o sea, que no habría personaje en el sentido de máscara, ¿no? La definición etrusca, etimológica. Pero claro, esto que hablas a mí personalmente sí me ha causado problemas de pensamiento, ¿no? Si es posible separar al artista de su obra. Porque Althusser, por ejemplo, no es alguien que me haya caído muy cercano, más allá del interés que yo pueda tener en su mirada sociológica, por Ujú. marxista y estructuralista, bien, pero no es un autor que yo haya trabajado. Heidegger, por ejemplo, sí me genera esos problemas porque para mí Heidegger es un autor fundamental que yo he trabajado muchísimo en la tesis doctoral, que creo que ha empapado parte de mi consulta, y no es que hubiese sospechas de nazismo, es que fue un nazi consagrado, que no es que se encontrase en la situación y dijese, bueno, pues aquí estamos, no. Fue miembro del partido nazi, hizo cosas muy feas. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Ahora, El pensador más importante del siglo XX. por supuesto. Sí, se dice que las dos grandes corrientes, ¿no? Es Heidegger, y en la corriente analítica estaría Ludwig Wittgenstein. Pero sí. Pero claro, la cuestión ahí,
A mí personalmente el pensamiento político de Heidegger no me interesaba mucho. A mí me interesaba, pues, en Ser y Tiempo, ¿no? Su gran obra de 1927, encontramos una mirada existencial, antropológica del ser humano, que eso ha tenido derivas en procesos y metodologías terapéuticas como el análisis existencial. Entonces, yo me llevo eso. Eso es lo que me interesa realmente y creo que eso no se mezcla. Pero creo que incluso el problema es mayor cuando uno hasta lo plantea en el cine, por ejemplo, ¿no? No sé si Federico Lupi, que es el actor argentino que a todos nos ha encantado porque ha hecho muy buen cine, bueno, luego se demostró, ¿no? que era un maltratador con su mujer. Y a mí personalmente eso me causó problemas porque para mí dos de las grandes películas que yo veía en la carrera, que eran Lugares Comunes, creo que se llama, y Martín H. Son películas que hablan sobre la vida y sobre cómo vivirla. Entonces, claro, que la protagonizase alguien que había vivido su vida de esa forma, a mí me daba cierto halo de contradicción, pero entiendo que aún así se puede y se debe separar la obra del artista, pero es un esfuerzo grande. Se puede y se debe. Hablas de Ludwig Wittgenstein. A mí de Wittgenstein hay una cosa curiosa que, bueno, es uno de los creadores también de, quizás no, bueno, está ahí reñiéndose con Heidegger sin duda por ser uno de los más brillantes del siglo XX. Quizás su obra Tratatus Mathematicus, ¿no? Lógicos filosóficos. Lógicos filosóficos. Trabajó cuando era un filósofo renombrado, trabajó de jardinero. Es que la vida de Wittgenstein es verdaderamente ejemplar, porque él venía de una familia de muchísimo dinero y eso fue algo ajeno. Él se entregó a sus quehaceres. Creo recordar que trabajó como maestro también un tiempo, es decir, esta clase de intelectual que parece que ha dado un paso atrás en el mundo y que no participa, no reacciona como reaccionaríamos los demás en su situación y por eso nos ofrece una mirada que va como mucho más allá, ¿no? Y justo en esa competencia con Heidegger, cuando son dos autores prácticamente opuestos por las tradiciones en las que trabajan, pero tienen eso, ¿no? Que tienen una vida fascinante. La de Wittgenstein es muchísimo más fascinante que la de Heidegger, aunque teóricamente me sienta mucho más cercano a Heidegger. Pero bueno, no solo nos legan su obra, sino también su vida, y en este caso su ejemplo. Uh-huh. Creo haberte oído que tus filósofos de cabecera son Sartre y Nietzsche. Hablamos de Heidegger también. Heidegger termina su producción literaria o narrativa haciendo poesía y olvidando la filosofía a nivel puro. Sartre es premio Nobel de Literatura y Nietzsche pocas veces se le considera filósofo, o hay gente que no lo considera filósofo, sino un gran literato. ¿Cuál es la conexión literatura-filosofía? ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? Qué gran pregunta. Incluso en la carrera, yo recuerdo que en cuarto de carrera tuve una asignatura que se llamaba Filosofía y Literatura. Y esa ahí no era una disyunción, no pretendía separarlo, sino ver cómo se engranaba. Es curioso porque Nietzsche era filólogo y cuando hizo su tesis doctoral sobre el nacimiento de la tragedia, los filólogos decían que eso era filosofía y que no le interesaba, y los filósofos decían que eso era filología y que no le interesaba. Sartre, por ejemplo, recibió el Nobel de Literatura, pero lo rechazó, porque dijo que si no él renunciaría a su condición de filósofo, pero sí que se lo llevó Albert Camus, que es el otro gran existencialista francés de esa época. Y creo que Heidegger es el ejemplo perfecto de esa filosofía continental, ¿no? que ya no podemos hablar de esas ramas de la filosofía, pero bueno, de esa filosofía que intenta acercarse al mundo estirando el lenguaje, tergiversando, cambiando conceptos, uniendo con guiones, como hacía Heidegger, porque con esta sensación de que nuestro lenguaje determina nuestro mundo mental, que esto también estaría de acuerdo Wittgenstein, pero con la sensación de que la realidad es mucho más amplia de lo que nuestro lenguaje puede abarcar, ¿no? Entonces, muchos de estos autores se han acercado a la literatura para perder quizás esos requisitos de verdad, ¿no? de racionalidad e intentar explorar más allá, ¿no? Incluso Sartre
¿por qué escribe La náusea, por ejemplo? Porque con El ser y la nada, ¿no?, su obra teórica magna, no creo que alguien perciba verdaderamente de qué hablamos, ¿no?, cuando hablamos de esa náusea existencial, pero si él te cuenta una historia de cómo se engrana en la vida de una persona, tú lo mismo puedes conectarlo, ¿no? Entonces, hay veces que la literatura es necesaria para traer la filosofía o el pensamiento a la propia vida, ¿no? Creo que es un formato precioso de lo que sería la divulgación filosófica. Ujú. Ahí están los textos y lo que decía Derrida, ¿no? No hay nada más allá del texto. El texto es lo que contiene todo. Hablando de Nietzsche, como hemos hablado, Nietzsche crea a Zaratustra, crea Platón a Sócrates. Que en cierto sentido sí. Es decir, bueno, Nietzsche crea a Zaratustra basado en Zoroastro, ¿no?, el profeta iraní, y lo toma porque Zoroastro fue un profeta que vino con un pensamiento totalmente diferente, y ese punto rompedor es lo que Nietzsche quería utilizar. Entonces, Sócrates evidentemente existía antes de Platón, cronológicamente existía antes que Platón, pero sí que es cierto, yo esto lo he hablado con compañeros, ¿no?, que hay cierto diseño platónico en la imagen que tenemos de Sócrates, ¿no? Porque cuando uno lee los diálogos platónicos, donde siempre está Sócrates dialogando, para empezar, mi primera sensación es que no es un diálogo, es prácticamente un monólogo donde el interlocutor poco hace realmente, ¿no? Entonces, quizá que Platón sí creó cierta imagen de Sócrates en la medida en la que lo utilizó como vehículo para expresar la propia filosofía, ya que Sócrates, por su parte, no escribió, ¿no? Al igual que los filósofos cínicos, que entendían que no, que su vida era su obra. En estos tiempos en los que acabamos de dejar pasar la Semana Santa y tanto se ha hablado, este año menos quizás porque había menos pasos en las calles, es decir, ningún Ninguno. paso en las calles, pero ¿se puede considerar que el cristianismo es un platonismo sin rituales, como algunos lo consideran? Con rituales, Con rituales, platonismo con claro. rituales. A ver, Nietzsche decía que el cristianismo era un platonismo para el pueblo, y no podemos decir que lo dijese sin ánimo de ofender, porque sí que tenía ese ánimo de ofender. Hombre, La no en vano herencia, mató a Dios, ¿no? claro. Bueno, si lo tomamos como un pulso, luego Nietzsche murió, así que no sé yo quién ganó, quién ganó el pulso La partida realmente. la gana siempre quien. Claro, ¿no? El juez determina el juicio. Pero, claro, sí que es cierto esta parte... Ay, perdona, me he perdido. Sí, Estaba bueno, pensando... hablamos del ritualismo, Sí, perdón, vale. del cristianismo como un platonismo ritualizado. Claro, es que el cristianismo tiene, evidentemente, no toda religión y todo sistema de pensamiento hereda y bebe de otras fuentes. Entonces, el cristianismo tomó el dualismo platónico, esa división de mundos, y lo adoptó. Entonces, en cierto sentido sí que podemos afirmar que hay una vulgarización, una forma de difundirlo para que la gente lo asimile, y sobre todo esa adopción del dualismo, ¿no?, que también la criticó Nietzsche muchísimo, porque decía que en el momento en el que nosotros creamos un más allá y decimos que ese más allá es perfecto, lo que estamos diciendo es que este más acá, nuestra propia tierra, es imperfecta. Y de este modo lo que estamos haciendo es despreciar la propia vida y nuestra existencia aquí en pro de un mundo que, según Nietzsche, nos estamos inventando y no existe, ¿no? Es un desprecio improductivo y que nos aleja de cómo son las cosas. Una distopía total. Claro, pero exactamente, es hacer la distopía sin una utopía posible, porque en este sentido lo que te está diciendo muchas religiones, no solo el cristianismo, ¿no? Aquí estamos de paso, que puede ser cierto, evidentemente. Este mundo es imperfecto y lo que tenemos que hacer es ganarnos la entrada en ese más allá. Pero claro, lo que te dice Nietzsche, en otras palabras, no es como si hiciésemos de esta vida una sala de espera de la vida ulterior, pero entonces no estamos explotando, no estamos viviendo al máximo esta vida. Realmente lo que estamos haciendo es literalmente despreciarla, porque estamos simplemente a la espera de eso, ganarnos el billete de paso a eso más, y
muy probablemente, quizás no haya esa vida posterior y hayamos desperdiciado esta en ganar la entrada en otra. Ujú. Creencias, a creer sobre otra vida, sobre esta vida, incluso creer sobre si existió o no existió Jesús de Nazaret. ¿Qué necesidad tenemos de comprobar si alguien existió? Si existió Sócrates, si existió Zaratustra, si existió Jesús de Nazaret, que muchos lo ponen en duda, por cierto. Claro, claro, es que el Zaratustra de Nietzsche no existió, más allá de su obra. Hay esa parte histórica. De Sócrates sí que sabemos, ¿no?, que existió. Y entiendo, aunque no, desde luego no es mi ámbito, tengo entendido que de Jesús de Nazaret se duda. Unos afirman que sí, otros que no, pero bueno, aquí hay mucho en juego. Creo que para nosotros la importancia que tiene la existencia fáctica de un personaje a la hora de aprender de él o a la hora de ver qué puede aportarnos es que en la medida en que lo hemos convertido en un ideal de vida, si entendemos que esa persona ha existido, eso significa que podemos llegar a convertirnos en él, ¿no? Es como él, igual que pasa con Buda, ¿no?, lo consiguió, se convirtió en un sabio, por lo tanto hay un aprendizaje. Si yo puedo, ¿por qué tú no? ¿No? Exactamente, entonces hay un aprendizaje en el que todos nos podemos acercar y esto es esa parte de la noción de sabio con la que yo muchas veces me he peleado dentro de mí mismo, incluso en la tesis doctoral lo trabajaba, porque para mí la sabiduría o el ideal de sabio es lo que se llama un ideal regulativo. Pues yo lo vivo así. Un ideal regulativo es aquella idea a la que uno no puede acceder, no podemos llegar a ella, pero en la consecución, en el intentar ir acercándonos, nosotros nos vamos mejorando a nosotros mismos y vamos. Esa utopía hacia la que vamos que se va desplazando, pero nos permite caminar, ¿no? Exacto, exacto. Y en ese camino nosotros nos vamos mejorando, es decir, vamos ampliándonos y nos vamos convirtiendo en una mejor versión de nosotros mismos. Pero si tuviésemos 10 vidas, probablemente no llegaríamos a esa versión de sabio idealizado como podría darse. Entonces, yo personalmente creo que hay personas que se han podido acercar mucho a esa noción de sabio y que nos han legado mucho, pero evidentemente si entendemos que el sabio es esa figura cristalina, pulcra y neutra, probablemente nadie haya llegado a ese nivel de conocimiento porque todos han podido caer en esas contradicciones, en esa ira, en esas emociones que quizás podían sentir como impropias, pero que vivían, ¿no? Entendiendo la figura del sabio como un ideal muy elevado, ¿no? Como muy esta imagen, ¿no?, de liderazgo espiritual abrumador. Oye, ¿y cómo nos mediatizan esas creencias de, por ejemplo, como hemos dicho, de si existió o no existió, o ya en términos ya generales, nuestras propias creencias limitantes, reforzadoras, cómo nos mediatizan? Claro, además la consulta de filosofía es una parte fundamental de trabajo, el trabajo con creencias, porque las creencias son marcos de pensamiento y también son marcos con los que nos acercamos al mundo. Entonces, claro, ¿en qué sentido nos mediatizan? En la medida que son un filtro para nuestra experiencia. Nosotros filtramos todo aquello que nos ocurre a través de nuestras propias creencias. ¿Qué pasa entonces? Una creencia limitada no solo puede hacer que un evento externo nos haga daño, sino que además puede, al volvernos ciegos, puede hacernos obviar toda una parte del mundo que está ocurriendo y que nosotros no percibimos, de la que no tenemos conciencia, simplemente porque no forma parte de nuestro sistema de creencias. Por eso cuando ampliamos el sistema de creencias, cuando introducimos la posibilidad del cuestionamiento, las creencias también, nuestro sistema se convierte en un mirador desde el que ver esa panorámica, ¿no?, esa nueva perspectiva más amplia que comprende y es capaz de albergar fenómenos diferentes de lo que veía antes, porque ahora se permite la posibilidad de comprenderlo, de que entren en su mente cosas que quizá no pueda entender, de dejar de defender ciertas creencias porque sí, por miedo, por todo esto, ¿no? Esa amplitud de la creencia que al final es una perspectiva y un sitio desde el que vemos el mundo y lo percibimos. Por tanto, deberíamos escuchar las opiniones que van en contra de nuestra propia opinión, ¿no? Por supuestísimo. De hecho,
Deberíamos hacerlo a un nivel de necesidad básica de tengo que estar alerta de que probablemente me haya sentado en ciertas creencias y en la posición contraria de mi interlocutor, ¿no? Puedo encontrar argumentos a mi favor. A mi favor en el sentido de que me aporten a mi perspectiva y me permitan ampliarla. Esto no implica caer en la paradoja de la tolerancia, ¿no? de la que se hablaba, ¿no? De que entonces vale todo y tenemos que escuchar cualquier cosa. Podemos escuchar cualquier cosa, pero no sería bueno dar a todo el mismo valor, ¿no? No creo que sea lo mismo una opinión solidaria que una opinión racista. Creo que la segunda tiene bastante menos carga de verdad y un argumento más débil que la primera, por ejemplo. Estamos en un momento en el que las redes sociales están a flor de piel, está la cosa, en fin, a tope. Y estamos en el marco de una crisis, obviamente. La crisis esta del COVID-19. ¿Para qué sirven las crisis? Como por ejemplo esta, ¿para qué nos sirve a nivel personal una crisis? Pues las crisis en sí mismas creo que no sirven para nada. Es decir, no tienen una función, no tienen un objetivo claro. Es la ruptura de un sistema y bueno, pero más allá, ¿no? Sí que creo que permiten la opción de revisar ese sistema que está fallando, ¿no? Normalmente se dice, ¿no?, que crisis también significa oportunidad, ¿no? Esta frase tan manida, que como tantas frases manidas también tiene una carga de verdad importante, ¿no? Una crisis nos abre y nos permite la posibilidad de preguntarnos qué ha fallado en el sistema que está fallando y nos abre la puerta a la evolución de ese sistema. Normalmente en las crisis lo que hacemos es poner parches, esto en la historia de la economía es evidente, ¿no? Ponemos un parche e intentamos que esto siga funcionando, ¿no? Que es lo que nos está pasando un poco con este capitalismo neoliberal tan voraz nuestro. Pero también las crisis nos permiten justo esto, ¿no? Es decir, el contexto ha cambiado, esto quizá ha llegado a su final, tenemos que ver no cómo mantener lo que tenemos, sino quizá cómo hacerlo evolucionar a este nuevo momento, a estas nuevas condiciones, de forma que sea más beneficioso en general, ¿no? Y esto puede sobrevivir. Interesante el hecho de que una crisis en sí misma no sea nada, sino quizás el uso que se hace de ella, ¿no? O la consecuencia de ella. Creo que es cierto que creo que te había oído decir que tus filósofos de cabecera eran Sartre y Camus. Antes he dicho Nietzsche Nietzsche y y Sartre, decías antes, pero sí, en realidad sí, Sartre y Camus para mí que son dos caras de esa misma moneda, ¿no? De ese existencialismo francés tan vital. Vale, a la filosofía de Sartre se le ha tipificado como la filosofía de la acción, porque obliga a ella, obliga a la acción. Tú te has formado en coaching y obviamente no hay coaching si no hay un plan de acción, si no hay acción, ¿vale? ¿Encaja esta filosofía de Sartre o la filosofía en términos generales con el coaching? Claro, habría que especificar, ¿no?, qué filosofía y sobre todo qué modelos de coaching. Por ejemplo, en el caso de Sartre, Sartre como que hace esa llamada a la acción, pero eso no implicaría realmente el automático, no un plan de acción, unos objetivos, el ir a por ello, sino que lo que hace Sartre es entregar y regalar al individuo la conciencia de que él es responsable de lo que haga de sí mismo, ¿no? Es decir, actúa y a través de tus actos crearás la persona que eres. No hay una esencia, para él no hay una esencia a la que tú tengas que apelar, no es eso que tú haces. Pero sin embargo, eso no implica necesariamente el hacer cosas, porque la omisión también es un tipo de acción, ¿no? Entonces Sartre no dice tanto qué es lo que tienes que hacer o que tienes que hacer cosas, sino que hagas lo que hagas, tendrás que asumir y aceptar que tú mismo estás diseñando tu propio ser, tú mismo te estás convirtiendo en la persona que eres. Y eso no puedes utilizarlo para victimizarte, para culpar a otras personas, lo que han dicho de mí, no. Porque esa libertad y por lo tanto esa responsabilidad que se deriva de la libertad siempre ha estado en tus manos.
Esto es lo que se le ha criticado muchas veces al existencialismo, como que es muy, muy pesado, ¿no? Como muy, muy duro. Pero a mí personalmente no me parece que esto sea pesimista, sino que es un poco poner de relieve las reglas del juego, ¿no? Tú eres responsable de ti mismo, aceptar la responsabilidad que tenemos de nosotros es parte de la madurez humana, entonces respondamos y actuemos como personas maduras y dueñas de sí, sin más. En este sentido, va la frase de estoy condenado a ser libre. Claro, porque la libertad en este punto se vive como si fuese una condena, en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de condena parece como si esta libertad nos incomodase de alguna forma. Y creo que esto se puede vivir incluso en experiencias pequeñitas, ¿no? Como cuando uno va a un restaurante y tiene una carta el menú es gigante y tienes una cantidad de opciones brutales y uno mismo reconoce dentro de sí, ojalá hubiese menos opciones, ¿no? Sería mucho más fácil decidir. Y esto es gracioso, es una anécdota, pero por otra parte es como horrible, ¿no? Es como nos gustaría tener menos libertad, ¿no? Y esa responsabilidad de nuestra libertad se expande en un mundo donde hay infinidad de opciones. Y tomar una opción, en muchas ocasiones, es negar y rechazar todas las demás. Y eso nos cuesta pensarlo, nos cuesta asumirlo, pero también es condición de posibilidad de la propia libertad. No se puede tener todo. Muchas veces decidimos haciendo una apuesta vital porque no sabemos lo que vamos a obtener, tenemos una idea pero no lo tenemos claro. Y es importante aprender a vivir con esta valentía, ¿no? Con este yo decido, soy libre de decidir esto y acepto las consecuencias, tanto aquellas que dependen de mí como aquellas que no. Ya está. Qué bueno, el existencialismo. Eh, yo, ¿Cuál es el título de tu tesis? Porque antes has dicho que Heidegger estaba presente en tu tesis, también hablas de existencialismo en tu tesis, está también presente el estoicismo. Eh, Sí. Me da la sensación de que concreción tiene que haberla, ¿no? Sí, sí, desde luego. Vale, el título que ya se olvida uno cuando la defiende, Filosofía como terapia, la actitud vital estoica frente al malestar existencial. Este es el título que, por supuesto, en el propio desarrollo de la tesis tuve que cambiarlo porque es un proceso orgánico en el que uno cambia. Lo que yo me propuse en la tesis fue, a mí, por mi interés como filósofo, lo que me interesa son las cuestiones existenciales que yo trabajo en consulta con las personas y demás, pero yo quería profundizar en eso, ¿no? Yo entendía que quien mejor había definido esas cuestiones existenciales era ese existencialismo francés, del que luego había bebido tanto la terapia, que encontraba en Irving Yalom y todo esto, ¿no? Entonces, eso es una parte del juego. Pero, sin embargo, las herramientas que yo quería utilizar, evidentemente, eran existenciales o existencialistas, pero también quería utilizar las que proponía el estoicismo, ¿no? Que es como saltar más de 2000 años. Pero yo entendía que en la actitud vital estoica, en la propia forma de comprender al individuo y de comprender la vida, ahí había unas herramientas casi ancestrales, sapienciales, ¿no? de sabiduría pura, que podían aplicarse hoy y utilizarse hoy a la hora de afrontar eso. Entonces, ese es el desarrollo de mi tesis doctoral. ¿Cómo podemos utilizar, entre otros puntos, herramientas y el propio pensamiento estoico y también el de otras corrientes para afrontar cuestiones existenciales y cuestiones vitales? Esa sería la estructura. Bueno, no en vano, el estoicismo está muy de moda en estos últimos tiempos. Afortunadamente, y también como todo lo que se pone de moda, también se desdibuja un poco. Pues incluso cuando la propia expresión que tenemos nosotros, ¿no? De ser muy estoico, parece que el estoicismo habla de una filosofía del aguante, ¿no? Como de la capacidad Bueno, de recibir golpes. pero sí que está un poco en tener la capacidad de dominar nuestras pasiones. Sí, pero fíjate, pasión no es lo mismo que emoción. Y la imagen tradicional del estoico, cuando uno se lo imagina, es como alguien que no siente, ¿no? O que controla una gestión emocional brutal, que controla sus emociones. Pero el estoicismo no apuesta por censurar las emociones. Como ellos definen las pasiones, son como emociones limitadas o limitantes, ni siquiera emociones negativas, porque
en ocasiones es muy productivo y necesario estar triste o sentir ira. Si yo me niego la ira, evidentemente puedo evitarme momentos en los que la ira puede llevarme a hacer cosas que no quiera, ¿no? Eso es muy estoico. Pero quizá es la ira, la emoción que hace que frente a una injusticia social yo me una a otras personas para luchar con ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es controlar las pasiones, y las pasiones son todas estas emociones que actúan en contra de mí mismo, ¿no? Como que limitan la capacidad que yo tengo de desenvolverme, de actuar de la mejor forma posible, porque la idea es que las emociones, porque una emoción no es otra cosa que una forma afectiva de percibir el mundo, que esas emociones me conecten más conmigo mismo y con la realidad, en vez de lo contrario, en vez de cercenarme y coartar mi libertad. Bueno, maravillas de la técnica o no, duendecillos de la informática. Hemos tenido que parar. Nos habíamos quedado un poco en los estoicos y hablando sobre emociones y pasión. No sé si, Omar, hay que insistir en algo de estoicos o pasamos a San Agustín directamente. Bueno, no sería mi decisión personal dejar los estoicos para pasar a San Agustín, pero podemos hacerlo, sí. No es mi inquietud intelectual. Mira, te explico lo de San Agustín. Lo de San Agustín es un poco una idea de intentar conciliar diferentes ámbitos, ¿no? Lo mismo que hay ciertas terapias que tienen que buscar una conciliación científica. San Agustín intenta casar las creencias filosóficas con la fe religiosa. ¿Cómo son de conciliables los métodos filosóficos con la terapia? Vale. Habría un salto, ¿no? Habría ese salto entre la parte de cómo conciliar las creencias o la reflexión filosófica con la fe, que ahí el bloqueo que se han encontrado siempre es que la reflexión filosófica no se permite límite ninguno y tiene una radicalidad brutal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la reflexión filosófica cuestiona la propia existencia de Dios, que es algo que la fe no permite o quizá la fe no posibilita y el dogma prohíbe? Sería una cuestión diferente, ¿no? No veo por qué pudiera haber contradicción entre método filosófico y terapia, en el sentido de que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Cuando hablamos de esa introducción de la filosofía al ámbito de la terapia, de las relaciones de ayuda o del acompañamiento, tampoco habría contradicción en la medida en que los formatos que se están utilizando son estrictamente filosóficos, ¿no? Es decir, no hay una gran carga teórica previa porque no se está explicando el mundo de cierta forma, uno no intenta transmitir una cosmovisión al consultante, no intenta decirle, mira, las cosas son así, tienes que verlas de esta forma, ¿no? Sino lo que se está cogiendo es el propio ejercicio de filosofar como ese espacio de cuestionamiento, de reflexión, de análisis, de interpretación, de comprensión, y se está poniendo al servicio del pensamiento individual, que no es más que el propio ejercicio de filosofar en primera persona. ¿Qué es esto? Así que en principio esa parte terapéutica, también entrecomillando terapéutico, ¿no? Porque cuando hablamos de terapia filosófica, por supuesto no estamos hablando de psicoterapia, estamos hablando de esa raíz más ancestral de terapia, como terapeuin, ¿no? Que es como trabajar con ese cuidado, ¿no? Ese mimo y ese trabajar con uno mismo para comprender y mejorar la propia vida, pero por supuesto en ningún sentido el trabajar con patologías mentales, desde luego que no. Uh-huh. ¿Y en qué medida, bueno, la psicología sabes que choca con el coaching en que está da consejos, ¿no? ¿En qué medida choca el asesoramiento filosófico con el coaching, habiéndote formado tú? Pues es muy interesante porque yo con el coaching he tenido mi acercamiento y mi distanciamiento, ¿no? Y cuando me he podido introducir más, sí que he visto que hay ciertas áreas del coaching con las que yo no tenía problema y que de hecho me resultaban muy interesantes, exactamente en aquello que tenían de filosófico. Es decir, lo que choca frontalmente, en términos generales, entre el coaching y la filosofía sería, o el trabajo filosófico sería la exigencia o el estar centrado en objetivos y el responsabilizar, ¿no? al individuo de que esos objetivos se hagan realidad en el mundo real. Pero es cierto que esto también sería simplificar el coaching.
estas áreas más iniciáticas del coaching en empresas, ese coaching deportivo, del si quieres puedes, de responsabilización máxima de ir adelante, eso es algo que está ahí, a quien lo quiera utilizar que lo utilice. Pero sí que es cierto que ahora hay, cuando uno encuentra, ¿no?, el coaching ontológico, estos coaching más humanistas, es un coaching que ha aprendido esta parte de reflexión filosófica y que la utiliza en ese sentido de que no todo puede ser la consecución de objetivos, ¿no? Incluso desde la perspectiva del coaching integral, no es tan importante el marcarse el objetivo y se permite esa reflexión sobre ¿para qué quieres esto?, ¿no? Que es algo que en el coaching más canónico, o el que yo entiendo que la gente conoce por estas malas praxis o malos ejemplos que uno puede encontrar de si quieres puedes, vas a ser el rey del mundo, no todo está en tu mano, uno no conoce, ¿no? Pero habría esta parte de distensión con el objetivo, pero ya te digo que muchas veces hay versiones y formatos desde ambos lados en los que se acercan bastante. Yo creo que la gran diferencia, sobre todo, sería que desde la filosofía lo mismo se permite una reflexión más radical, más amplia, ¿no? Y uno puede detenerse más en comprender la situación existencial que está viviendo sin tener esa prisa, entre comillas, porque tampoco siempre hay esa pulsión, ¿no? Sin tener esa prisa por ver qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Sino también ese dejar aflorar las propias herramientas y soluciones que muchas veces vienen solas, sin tener que buscarlas, sin tener que esforzarse, que esa sería otra cuestión, ¿no? En ¿Qué voy a sacarla hacer en mi adelante. vida? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Puede encontrar el propósito una persona o su misión en esta vida con un asesoramiento psicológico o con cualquier terapia, coaching y demás? ¿Te imaginas que te dijese, no, solo con la filosofía? Sería asqueroso. Por supuesto que sí. Es decir, el asesoramiento filosófico, o como queramos llamarlo, ofrece una herramienta. Hay psicólogos maravillosos y psicólogas maravillosas y coaches y gente de PNL y mil formatos, ¿no? Igual que hay otros especialistas en todas esas disciplinas, horrible. Pero la cuestión, no podemos pensar en ese propósito de la vida como algo que uno encuentra, ¿no? Y dice, aquí estaba, ¿no? Y ahora lo conozco, ahora sé aplicarlo. No. En ese encontrarlo hay más búsqueda que hallazgo, ¿no? Es como hay más camino que meta, hay más trayecto. Entonces, sí que es cierto que hay veces que uno puede leer un libro que le resulte profundamente revelador y luego lo recomienda y a otra persona no le aporta nada, ¿no? Entonces, nosotros vamos construyendo, cada uno de nosotros, si aceptamos el reto, construimos nuestro propio camino. Vamos creando nuestras propias preguntas, las vamos respondiendo y vamos avanzando. En ese sentido, el trabajar desde la filosofía, creo que, en mi experiencia profesional, da una aportación maravillosa, si es lo que la persona busca y si es lo que la persona necesita. Pero desde luego hay muchísimos caminos, tantos como personas hay y habrá en el mundo, y cada uno tiene que explorar y buscar por sí mismo y tratar de conectar con las herramientas que sienta que necesita en cada momento, ¿no? Que no siempre es momento de hacerlo todo. ¿Qué opinas de la expresión salir de la zona de confort? Está desgastadísima, en mi opinión. Es decir, ¿hay que salir de la zona de confort? Por supuesto que sí. No puedo vivir en el estancamiento, no puedo vivir en la conformidad, no puedo caer en la mediocridad. Bien. Pero lo que tampoco podemos hacer es que esto, hay que salir de la zona de confort, se convierta en una tautología, ¿no? En una verdad constante que tampoco permita que la persona se pregunte ¿por qué no salgo de la zona de confort? ¿No? ¿Qué estoy temiendo? Porque muchas veces decimos, hay que saltar, ¿no? Hay que dar, ¿no?, a la zona de ir a la zona mágica y todo eso. Es como, vamos a ver. Y si yo me paro, comprendo qué es lo que está pasando y salto de una zona de confort a otra zona de confort, en el sentido de que no que me esté conformando, sino que sienta de forma natural y orgánica que es a donde tengo que ir. Porque yo creo que toda nuestra vida hemos hecho cosas que nos daban miedo, pero sentíamos que era lo que había que hacer y sentíamos esa coherencia interna de este es mi camino, si es que hay un camino, esto es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Y a pesar del riesgo lo hacíamos con esa naturalidad, sin ese esfuerzo tan grande, ¿no? Entonces, creo que muchas veces se tiende a culpabilizar a las personas de su estado. Creo que hay algo muy potente en este entregar la responsabilidad a cada uno de su propia vida, pero creo que hay algo también muy siniestro en el momento en el que uno pretende que esa responsabilidad se convierta en culpabilidad. Entonces, si no tienes un trabajo,
es porque no te estás esforzando lo suficiente, ¿no? Es como, no, hay un mercado laboral ahí fuera, hay ciertas condiciones sociales, Hay unas condiciones, claro. hay mucho que yo no puedo ignorar. Ahora, dentro de mi situación, lo mejor que puedo hacer es explotar mi campo de acción, por supuesto que sí, pero también hay que hacerlo desde la compasión y desde la propia comprensión. Ujú. ¿Pensar mucho puede ser perjudicial? Sí, no. Claro, yo cuando esto en consulta me lo plantean alguna vez, ¿no? Es que pienso demasiado. Y yo, a ver, ¿cuánto es demasiado? Porque, ¿qué es pensar? Sería lo primero. Pensar ni mucho ni poco, pensar bien, pensar adecuado. Cuando decimos que pensamos mucho, en realidad no estamos hablando de un pensamiento muy productivo o que se nos ocurran grandes ideas, ¿no? Estamos hablando de lo que en psicología llaman rumiación, ¿no? Estamos hablando de un pensamiento que va en bucle, que no para dar vueltas, que lo mismo divaga muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave ahí está en qué estás planteando, qué situación o qué problema, sea teórico, sea práctico, estás planteando y qué estás haciendo con tu pensamiento frente a él. Hay cuestiones que exigen mucho pensamiento, hay otras que no tanto. Entonces, no hay una medida justa, no hay un tiempo determinado que uno tenga que utilizar, pero lo importante es utilizar ese pensamiento con lucidez y claridad, ¿no? Y sobre todo, que el pensamiento no se haga la zancadilla a sí mismo y nos impida llegar a donde queremos llegar por miedo, por emociones, por todo esto, ¿no? Porque tampoco podemos caer en esta dualidad, ¿no? De una cosa es la razón y otra la emoción, cuando eso ya por necesidad tiene que estar desechado, ¿no? Y la emoción es racional y la razón es emocional. Y la contra, ¿no pensar suficiente puede ser perjudicial? No pensar lo que tenemos que pensar puede ser perjudicial en la medida en que nos puede situar en un momento de un estado de ignorancia y nos priva de herramientas que tenemos para tomar el control de nuestra propia vida. Y en el caso más existencial, nos cierra la puerta a la primera fase de todo cambio, que es el darse cuenta, ese paso atrás, ampliar la perspectiva. Sin ese pensamiento, sin ese permitirse cuestionarse, este cambio de conciencia, este clic, este mindset no va a llegar. Oye, hablabas antes de malestar existencial. De hecho, se incorporaba en el título de tu tesis doctoral el tema del malestar existencial o de la crisis existencial. ¿Encaja el concepto crisis existencial con las crisis vitales, por ejemplo, la de los 40, o es algo más profundo? Pueden coincidir en el sentido que puede dar lugar una a otra, ¿no? Estas crisis tradicionales, ¿no? Crisis de los 40, de los 50, no dejan de ser el inicio de esas crisis existenciales en la medida en la que en esos momentos se rompen un poco, se cae el velo de la estructura, de los paradigmas que estábamos siguiendo, ¿no? Muchas veces te dicen, tienes que estudiar para luego conseguir un trabajo, para luego tal, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que la crisis existencial empieza o cuando uno se da cuenta que no puede acceder a eso que le prometieron, o cuando accede a eso que le prometieron en consulta de trabajo con personas que han conseguido todo lo que se han propuesto. Me dicen, tengo un gran trabajo, he estudiado lo que quiero tal, pero a mí se me ha vendido que cuando yo consiguiese eso me iba a sentir pleno, me iba a sentir realizado, y ahora me siento completamente vacío y en este momento empiezo a preguntarme, pero entonces si este formato en el que llevo creyendo 20, 30, 40 años no es mi vida auténtica, ¿cuál es? Y entonces vienen nuevas preguntas. Pero entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es la vida? ¿Qué es lo que se supone? ¿No? Y aquí es donde empieza a venir esto. La parte existencial que tiene, ¿no? Y que hace que no sea simplemente un problema que uno está viviendo y que hace que tenga que cambiar de planes, es cuando uno se plantea, ¿no? Dentro de esta nueva situación, ¿cómo tengo yo que redefinirme a mí y cómo tengo que redefinir a la vida? ¿No? Como que al final todo pivotaría entre estos dos conceptos, el mundo o la vida y yo. ¿Y cuál es mi papel? ¿Qué es lo que el mundo tiene para mí? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Se supone que tengo que encontrar mi destino o mi sentido, o no lo hay, tengo que construirlo, ¿no? Todo esto que al final no son más que momentos que exigen cambio y que exigen una respuesta individual. Individual e intransferible. El sentido que tú encuentras en tu vida y que practiques no es válido para mí. Incluso aunque podamos estar de acuerdo y expresarlo de la misma forma. Es algo que tiene que nacer de una búsqueda interna. Ujú.
Qué bueno, volvamos otra vez a hablar de filosofía en letras mayúsculas. Darío Stanraiver, un divulgador argentino, filósofo que yo considero que está haciendo una buena labor a la hora de divulgar la filosofía, y yo recomiendo a la gente que lo siga en YouTube y en redes. Dice que respecto a la filosofía siempre hay quien dice que no sirve para nada y quien sostendrá que para qué nos hacemos preguntas filosóficas si la mayoría las puede resolver la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la filosofía a secas y la filosofía práctica que se puede acercar un poco más a la ciencia? Wow, me has metido 4 preguntas. Vale. Voy al final, ¿no? La diferencia entre la filosofía más teórica, ¿no? y la filosofía práctica. Lo que tradicionalmente se ha entendido por filosofía era esa investigación teórica que por lo general muchas veces adoptaba un formato histórico, ¿no? La historia del pensamiento, la historia de las ideas, y el interés que tenía era comprender los problemas que se estaban trabajando y ofrecer una solución contemporánea a eso. Es decir, lo que podemos llamar filosofía en general ha sido un esfuerzo en mayor medida teórico. Sin embargo, sí que ha habido filosofías prácticas en el sentido que desde la teoría se planteaban cuestiones éticas o políticas. Pero ¿dónde está el cambio de esto, no? El cambio es que en esta filosofía más tradicional, la filosofía estaba hecha por los filósofos. Y la filosofía práctica es ese movimiento que entiende que la filosofía fue algo que hacía conectar a las personas con algo muy dentro de ellos, porque vale que estemos los filósofos profesionales, pero hay algo en la filosofía que es parte de todos, ¿no? Estos cuestionamientos existenciales, esta capacidad de cuestionarnos, ¿no? En las escuelas helenísticas, como el estoicismo y el epicureísmo, el propio Sócrates entendió que ellos eran herramientas para que las personas se preguntasen. Entonces, la idea de la filosofía práctica es cómo podemos desarrollar formatos actuales para que las personas no ya aprendan filosofía teórica, que para eso están los libros y están los profesores de filosofía, que son imprescindibles, sino cómo pueden aprender a filosofar. Es decir, cómo podemos darles herramientas y acompañarles en su uso sin tutorizarlos. Es decir, esto en el grupo de diálogo filosófico de los talleres, cómo podemos pensar en grupo, fundamental para una nueva ciudadanía más consciente y para ir trabajando en grupo esa comunicación. Y en el ámbito de la consulta individual, el cómo podemos recrear dentro de la mente, el pensamiento del consultante, una reflexión filosófica hecha en primera persona, que no se haga como yo te digo a ti lo que pensar, sino que a través de ese cuestionamiento tú entregas esas herramientas para que la persona sea ella misma la que vaya encontrando sus propias respuestas. Y también con una cosa muy importante para mí, ¿no? Que es con ese punto de emancipación que necesita esto. Es decir, tú no puedes acabar necesitando al filósofo para pensar tu vida, sino la idea es que haya esa pedagogía donde tú vas recibiendo esas herramientas y llega un punto en el que paulatinamente el proceso se hace innecesario, el continuarlo, y tú ya eso lo tienes adquirido en tu propio pensamiento. En referencia a lo otro, ¿no? La distinción con la ciencia y la filosofía. La filosofía nunca se va a separar de la ciencia porque buscan lo mismo en el sentido de que buscan la verdad. Ahora bien, el filtro y el espectro de la ciencia es empírico, es positivo, es cuantitativo. Eso implica un espacio de realidad muy reducido. Y la filosofía siempre se va a preguntar por ese y por esos otros, ¿no? Entonces, jamás va a entrar en contradicción con la biología, pero no vamos, por mucho que avance la física, en ningún bosón de Higgs vamos a encontrar el sentido de la vida, ni en ningún área del cerebro, por mucho que avance la neurociencia, vamos a encontrar ese sentido también. No, si existe o no Dios, no lo vamos a encontrar dentro de una estrella. Es decir, no hay contradicción ni debe de haberla realmente, porque la filosofía tiene sus propias preguntas que creo que no son respondidas. Quizá algunas sí caigan con el avance de la ciencia y bienvenidas sean, porque aquí no se trata de preguntarse por preguntarse, se trata de preguntarse para conocer también. Pero hay otra serie de preguntas
que solo se desarrollan en ese ejercicio del cuestionamiento y que quizá no tengan una respuesta científica. Las respuestas están en los libros, como cantaba aquella canción de un programa de televisión, todo está en los libros, todo está en los libros. Pero hubo yo ya te he dicho que yo sigo mucho a Darío Starzhaiber y le oí, creo haberle oído alguna vez que planteaba que en los libros de filosofía se plantean preguntas y en los libros de autoayuda se dan respuestas. Tienes un artículo en tu blog que recomiendo de los consulta.com y ahí tiene una sección de blog. Que por cierto tienes que escribir alguno. Es el momento. Estuve escribiendo un montón y paré, y es de mis propósitos ahora mismo de hay que retomar, sobre todo en estos tiempos Bueno, de coronavirus tan reflexivos. Tienen vigencia los Vale. posts que yo he revisado y uno de ellos se titula La autoayuda que no necesitamos. ¿Qué opinas, Omar, de los libros de autoayuda? Pues sí, justo partiendo de esta idea de autoayuda, pero autoayuda en un sentido etimológico, que sería como es más fácil aceptarlo. Es decir, todo aquello que a mí me permita ayudarme a mí mismo, bienvenido sea. Eso es perfecto. Sin embargo, ¿qué es lo que solemos encontrar cuando vamos a libros de autoayuda? Y por supuesto yo no quiero con esto hacer una crítica a un género literario ni rechazar a todo el mundo en absoluto. Pero sí que es cierto que una parte muy importante de esos libros de autoayuda dan una respuesta prefabricada donde apenas hay cuestionamiento y te ofrecen una mirada del mundo muy, no sencilla, sino simple, a veces cuasi mágica, cuasi mística, donde básicamente tú tienes todo el poder del universo, con desear las cosas las puedes hacer realidad, si no consigues lo que quieres porque no te estás esforzando lo suficiente, es como es la anti-autoayuda, porque en realidad no te dan ninguna herramienta, pero sí que te van engañando a ti mismo, ¿no? Entonces, creo que es posible hacer una autoayuda de calidad, tanto a nivel literario como en otro formato, y no creo que necesitemos esta clase de autoayuda que venga a engañarnos y a vendernos el mundo maquillado como si el mundo necesitase ser maquillado, ¿no? Por eso, en este sentido, yo escribí ese artículo y, bueno, intento, en la medida de lo posible, ser ejemplo de ese desarrollo personal lúcido y consciente que yo entiendo que es posible y aconsejable. Qué bueno. Hablábamos un poco antes de divulgación, poniendo el caso de Darío Starzhaiber. ¿Qué opinas de Merlí y del mundo de Sofía, dos exponentes de la divulgación de la filosofía? Pues te voy a reconocer que no me he leído el libro de Gardner del mundo de Sofía. Sé que hay mucho que agradecerle en el sentido de que, bueno, hay mucha gente que se ha iniciado en la filosofía, pero también te reconozco que no creo que me lo lea a corto plazo, porque hay tantísimo que leer. Y ya, en fin, después de haberme doctorado me puedo dar por iniciado en la filosofía, entonces no me apetece mucho ponerme con libros de ese tipo, que quizá algún día caiga. En la parte de Merlí, a mí me parece una serie estupenda, sobre todo teniendo en cuenta que es una serie de instituto, ¿no? Es una serie que suelen ser bastante simples. Entonces, no sé hasta qué punto ha sido por ser yo filósofo, pero yo la serie de Merlí la disfruté mucho. Y bueno, el spin-off que tiene ahora, ¿no? Merlisa Perealde, ya he visto la primera temporada, de hecho la he visto ahora en el confinamiento, y también me parece muy interesante, ¿no? Porque sigue el personaje de Paul Rubio, ¿no? Que va a la Facultad de Filosofía. Y bueno, da una imagen un poco engañosa de cómo son las clases de filosofía, porque si en filosofía lo único que hiciésemos fuese debatir y pensar así en altos vuelos, las clases estarían llenas de gente, porque estaría chulísimo. Pero sí que es curioso, ¿no? En el primer capítulo, sin ningún spoiler, cuando va pasando por las diferentes clases, creo que lo que se ve en la serie sí que es muy real, ¿no? Lo que uno se encuentra al llegar a la facultad, el típico profesor más underground que te dice qué estáis haciendo aquí, si esta carrera no tiene salida, y sobre todo, que en mi caso fue así, la perplejidad en la clase de lógica, porque uno se dedica a la humanidad y espera no encontrarse matemática, y eso que dicen, ¿no? Que es como la lógica son matemáticas con letras, pues es así, ¿no? Entonces, la lógica es una disciplina que solo estudia matemáticos, informáticos y filósofos.
y yo no entendí nada en las primeras clases y sudé sangre para probarla, entonces esa perplejidad es cierta. No le encontraste lógica a No aquella asignatura. le encontré lógica que me obligase, pero es de la clase de asignaturas que uno piensa. La filosofía es muy amplia y en cuanto yo apruebe esta asignatura, jamás volveré a tocar nada de lógica y así ha sido. No por huida, sino porque no lo he necesitado, pero desde luego no es un alegato para que la quiten de los planes de estudio. Uh-huh. Has hablado de confinamiento, de que te has estado viendo este spin-off de Merlí. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando todo esto acabe? Pues te podría decir lo típico, ¿no? Porque de hecho tengo muchas ganas de ver a mis padres y de poder comer con ellos, o de sueño con tomarme una cerveza en una terraza con mis amigos. Pero si te digo la verdad, lo que quiero hacer en cuanto pueda es pasear por la playa, porque yo tengo la suerte de vivir frente al mar y a mí me mudé hace 2 años a la costa para acabar la tesis y aquí sigo por ahora. Y claro, el verlo desde mi terraza es algo que me relaja mucho y es precioso, pero claro, no puedo acceder a la playa para andar porque todos necesariamente tenemos que quedarnos en casa y eso es así. Entonces, aunque sea una actividad solitaria, lo primero que quiero hacer en cuanto sea posible es ir a la playa con mi perrita y pasear por allí y ver el atardecer y estar tranquilo, aunque sea solitario. Bueno, cuando publiquemos esto será 24 de abril, por tanto estaremos mucho más cerca. Sí. Habrá sido el día del libro, el día anterior, el día 23, y sí que me gustaría que me recomendases un libro, una película y una serie. Vale. El libro, te voy a recomendar 2 porque hacen un tándem perfecto. El libro, que no es nuevo, son las meditaciones de Marco Aurelio, que fue el último gran filósofo estoico, el emperador romano. Y el último gran, El Spinoza no. último gran estoico. Spinoza no. Spinoza tiene esa parte, ese espíritu estoico, pero tiene otras muchas facetas en las que hay una continuación. Sería lo que podemos empezar a hablar como esos neoestoicismos. Pero considerarlo a Spinoza un estoico como tal es complejo, ¿no? Entonces el libro sería Marco Aurelio. Marco Aurelio, las meditaciones de Marco Aurelio, que el libro es en sí mismo un cuaderno de ejercicio donde él va apuntando, donde vuelca ese pensamiento, pero también intenta reformar ese pensamiento para hacer ese ciclo, ¿no? Que vuelva a sí mismo. Y ese libro lo recomiendo con el tándem que ofrece La Ciudadela Interior, que es el ensayo y estudio donde Pierre Hadot, uno de los grandes helenistas de nuestro tiempo, estudia y analiza las meditaciones de Marco Aurelio en un sentido muy, muy activo, ¿no? Muy de actitud. Entonces, tener la obra básica y luego el estudio que la amplía, creo que es muy potente. Vale, de película, recomiendo mucho Beginners, de Mike Mills, creo que es de 2010. La protagoniza Ewan McGregor. Y me gusta mucho esa película porque eso, ¿no? Principiantes. Es como un ensayo, una reflexión, un cine muy indie sobre las relaciones interpersonales, ¿no? Y lo que viene a decirnos, sin que haya spoilers, por supuesto, es que da igual, ¿no? Las veces, las parejas que tengamos, ¿no? Lo que avanza en una relación, constantemente estamos en ese estado de novato, ¿no? De principiante, intentando improvisar y adaptarnos sin tener recetas ni herramientas previas. Me parece una película preciosa. Y la serie sería, pues The Leftovers, que viene a significar algo así como los que se han quedado, ¿no? Los que están aquí. Está en HBO, son 3 temporadas y me encanta, sobre todo la primera temporada. Aparte tiene una banda sonora brutal que la hace Max Richter, que es un compositor alemán que ya redefinió las 4 estaciones de Vivaldi, que lo busquen por Spotify porque es una locura. Me encanta sobre todo la primera temporada porque la serie es una reflexión sobre qué pasaría si en un momento dado el 2% de la población mundial desapareciese. En el sentido de que yo estoy hablando contigo y de repente tus auriculares se caen y has desaparecido, ¿no? Es decir, el cómo afrontar... Porque yo no, tú no. Claro, es que si lo estoy explicando quedaría un poco la relación, tengo que tirar los auriculares. No, imagínate, ¿no? Eso pasa... Algo que parece como un evento casi cosmológico, una cuestión como muy física que debería tener mucho sentido, pero nadie le encuentra sentido a eso, ¿no? Y es
ese problema de enfrentarte a ese nihilismo tan desgarrador de no entiendo lo que está pasando y cómo seguir adelante, pero en un pequeño pueblo de Nueva York. Luego la serie tiene unas derivas que se les va un poco, creo, a los guionistas de las manos, pero recomiendo las 3 temporadas y muy en especial la primera. Muy bien, Omar. No de las preguntas que te he hecho en este rato de conversación, que a mí me ha aportado mucho, pero ¿cuál es esa pregunta que te queda por resolver? ¿Qué pregunta me queda por resolver? Pues fíjate que no sabría, quizás sería la versión más urbana y más cotidiana de cuál es el sentido de la vida, que creo que el formato sería el ¿de qué va esto? ¿No? Es ¿Pero esto decir, qué es, no? ¿Pero esto qué es? ¿de qué va esto? ¿No? La propia vida. Creo que es una pregunta que sanamente no tengo respondida al 100%, o tengo momentos en los que pierdo esa respuesta y construyo una de nuevo, y creo que esto es sano y es como habría que hacerlo, pero hay que reconocer que uno no siempre lo vive desde esa intelectualidad, ¿no? tan existencial, sino que muchas veces no tiene esa perplejidad, es decir, ¿de qué va esto? ¿No? ¿De qué va la vida? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer algo? ¿No hay un destino? ¿No lo hay? Que estoy haciendo lo mejor posible, pero tampoco sé si es por aquí, ¿no? Todo eso que rodea esa maraña de pensamiento son preguntas que me hago y que afortunadamente creo que me seguiré haciendo. Muy bien, pues muchas gracias, Omar. ¿Qué te llevas de esta conversación? Pues me llevó el rato agradabilísimo y que hemos pasado y bueno, mucho agradecimiento. La verdad me ha encantado pensar contigo, pensar aquí juntos y que me haya dado la oportunidad de participar en tu podcast e intentar aportar algo a tus oyentes. Me parece precioso. Pues igualmente agradecido y nos seguimos en contacto, ¿te parece? Seguimos siguiéndonos, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Gorka.